Listo, muchachos. A ver, qué pena, Daniela, es que estaba hablando con el profesor Alfredo que me estaba haciendo una recomendación aquí, ¿sí? Entonces, sí, Profe, yo tengo una pregunta. sí, señor, cuéntame. No es exactamente sobre la clase, pero creo que a todos nos interesa. Al fin, si el viernes salimos a Semana Santa o no. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que, ¿qué le digo? La Semana Santa, tengo entendido según calendario de la otra semana, pero realmente quien toma la decisión es pues, los directivos y los coordinadores del colegio, ¿sí me hago entender? Daniela al fin le dijo al profesor si sí o si no. No escuchó el audio, dijo que el viernes salíamos a vacaciones. Ah, Y nos listo, van a dar Ay, muchachos. pero vacaciones de ¿cuál mitad de año de viernes? una. Tan boba, porque puede ser y puede ser de la otra semana. Las vacaciones tan chéveres. Hola Daniela, pero ¿nos van a dar solo Semana Santa o todas las de mitad de año? Buenos días, estudiantes. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Yo creo que están perdiendo mucho tiempo en conversaciones, profe, que no son de la clase dirigida. Sí, sí, Sin sí, embargo, señor. los estudiantes tienen su receso de Semana Santa a partir de este viernes. Ah, ok, ok, profe. Muchas gracias Una de todas maneras por la información, sí, señor. Pero me llama la atención estar escuchando su clase Sí, señor. y no le veo que usted tenga un control de la clase dirigida. La clase se la están dirigiendo los estudiantes, no usted como le hemos pedido. Yo le solicito que por favor tome atención a esto, porque usted está contratado para desarrollar una temática que Sí, los señor. estudiantes deben haber aprendido. Ellos no están ahí gratuitos, los papás están pagando una mensualidad. Ujú, sí, señor. Hay problemas con el internet, profe. Ellos aprendan. Hay problemas con el internet, profe. No se le escucha muy bien. Internet. Sí, señor. Entonces, lo que me haya alcanzado a escuchar, por favor, atiéndalo y desarrolle su clase de la mejor manera posible. Sí, señor. ¿Ok? Sí, señor. Gracias, buen día. Sí, señor. Profe, discúlpeme la intervención que yo le quiero realizar, profe. Es que yo entiendo que, digamos, la nueva metodología se maneja dictándole como, en cierta forma, no dejando, digamos, trabajos. La idea es que lo que son los sistemas y la parte informática es hacer incentivar que los muchachos también ellos mismos logren hacer su propia práctica. Esto es práctico más que todo, porque el profesor puede hacerlo y puedo yo, digamos, manejar la clase, ¿sí? Pero entonces, ¿qué le digo? Si los muchachos, digamos, no aprenden a realizar algo práctico como un diseño de una base de datos o no aprenden a hacer algo práctico de un ejemplo de Word y que yo ya, digamos, en algunos casos ya se ha dictado o ya se ha manejado, ¿sí? Entonces siempre va a tener esa costumbre, digamos, ahí en esa parte de los muchachos, ¿sí? De todos modos, seguiré su recomendación y seguiré haciendo lo que se ha pactado con ustedes. Y realmente no es que no haya preparado una clase, siempre las preparo. Es más, hasta se puede dar los resultados en las evidencias con los niños de cuarto y todo lo demás. ¿Sí? Usted mismo puede auditar esa parte. Que ellos Sí, señor. estén enfocados en la clase, ¿sí? Sí, exacto. Sí, fue que en el momento atendí la llamada, una recomendación del profe Alfredo. Sí, con la clase, exacto. mejor, para duda. Sí, señor. Tratar de que no se desvíe la clase en otros temas con los muchachos. Sí, señor. Para que diga, bueno, Tiene usted razón. Sí, señor. quien tenga dudas diferentes en la clase, en 5 minuticos lo hacen para poderles atender y ayudarles a ellos a resolver esas preguntas, ¿vale? Listo. Entonces, muchachos, sí tienen sus vacaciones de Semana Santa a partir de este viernes y es una semanita completa. ¿Listo, profe?
Listo, Nada sí, más porque no, no manejaba la para información realmente. Sí sabía que la Semana Santa Gracias. empezaba la otra semana, pero realmente yo no estaba informado de esa parte, profe. Entonces por eso dije que esa información la manejaban era ya directamente ustedes. Sí, señor. Listo. Listo, profe. Muchas gracias de todas maneras por la información. Dios le bendiga. Excelente Listo, día. vale. Ok. Ok, sí, señor. Profe, Sí, profe, cuéntame. yo ya le contesté la pregunta. Ah, sí. ¿Se la vuelvo a repetir? No, tranquila. Seguimos entonces, yo les sigo explicando cómo se realiza el modelo entidad-relación y luego les envío cómo realicé el modelo entidad-relación. Se los envío ahí por el interno, ¿sí? Y les termino de explicar todo lo que... Profe, pero eso quedó bien. Dime. Ah, que... Sí, yo le escucho muy bien. Yo le escucho muy bien, tranquila. Te escucho muy bien, sí, señor. Profe, silencia el micrófono. Sí, ya, ahora sí. Les escucho muy bien, muchachos. Les escucho muy bien. Sí. Sin embargo, si quieres dar nuevamente digamos, el aporte a lo que fue la pregunta sobre atributos, pues yo estoy dispuesto a escucharte. Dale, también. Entidad relación. Y yo una herramienta que permite de manera simple mirar los componentes de un proceso de negocio. No sé. ¿Está Ujú. bien? Muy bien, muy bien. Claro, eso permite establecer, determinar cada uno de los componentes, los cuales son, muchachos, ya les voy a nombrar. Son lo que son, además de las entidades, que son los objetos, o en algunos casos se puede decir que son clases, ¿sí? Clases de objetos, ¿sí? Las cuales son las que identifican ya sea un actor, ¿sí? Que son personas, y le coloco el ejemplo, ¿sí? Coloco este ejemplo que es súper sencillo, ¿sí? Que más que todo es el de registro de notas académicas, ¿sí? No sé si en alguna vez hablamos de ese ejemplo. Nosotros hablamos alguna vez de ese ejemplo o no hemos hablado de ese ejemplo todavía. Aquí no. O hablé en No, otro. profe. No habíamos hablado de ese ejemplo. Listo, muchachos. Listo. Entonces, registro de notas académicas, ¿qué actores tiene o qué entidades? Listo, ya les nombro. Está lo que es la entidad estudiante, ¿sí? La entidad docente o profesor y la entidad asignatura, ¿sí? En el caso de la entidad estudiante, maneja unas propiedades o unos atributos, los cuales atributos, la definición de atributo para que ustedes vayan ahí entonados, ¿sí? O sea, vayan ahí integrados en esa parte, ¿sí? Atributo es toda característica o propiedad que representa esa entidad o objeto de la base de datos, ¿sí? De todos modos, muchachos, cuando ustedes puedan, en lo que les estoy, digamos, recordando, retomando conceptos, ¿sí? De las partes de un modelo entidad-relación, tomen apuntes, por favor, en su libreta, ¿listo? Esos atributos o propiedades caracterizan, ¿sí? Esas entidades o objetos de esa base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos atributos? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de estudiante está lo que es el número de su cédula o DNI, ¿sí? O en ese caso se puede decir código estudiante también, ¿sí? En el caso que ustedes le tengan registrado un código, ¿sí? En el caso de que no tengan registrado código se le dice cédula, ¿sí? Nombre, apellido, teléfono, correo electrónico y dirección, ¿sí? Porque todo eso se establece cuando ustedes van a hacer digamos, van a matricularse o a registrarse en el colegio, ¿sí? En el caso del docente, el docente también, porque es una persona contratada, como lo nombró el licenciado, ¿sí? Tiene lo que es la cédula también o código profesor, ¿sí? También tenemos un código, ¿sí? Que nos identifica, ¿sí? O DNI. ¿Por qué les hablo sobre DNI? Porque DNI aparece ahí en la guía, dice DNI y DNI significa número de identificación nacional, ¿sí?
Entonces, para que ustedes tengan ese conocimiento, ¿listo? Entonces, esos son los atributos que más se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Lo que son código en cada entidad o objeto que representa una base de datos. Otra entidad que vendría siendo en ese sistema de base de datos es asignatura, ¿sí? Entonces, entre la asignatura está lo que es el nombre de la materia, ¿sí? Calificación o notas, ¿sí? O código de asignatura, ¿listo? Así para no, digamos, no expandirnos mucho, ¿sí? Porque ahí podría tener otra entidad más, pero ya sería, digamos, como enredarlos mucho a ustedes, y sería muy más complejo, ¿listo? Entonces, ¿qué deben tener en cuenta ustedes con respecto a lo que son los modelos de entidad-relación? Sí, que las entidades están representadas por figuras como rectángulos, ¿listo? Y ahí escribe usted, dentro del rectángulo, escribe usted estudiante, ¿sí? El otro rectángulo escribe profesor, ¿sí? Y en el otro rectángulo escribe materias o asignaturas, ¿sí? Y después lo describen, ¿sí? ¿Qué es en sí esos atributos, esa característica, esos datos que representan cada entidad, cada objeto, ¿sí? Entonces, por eso yo les hablaba a ustedes de ciertos conceptos básicos para establecer ese modelo entidad-relación. ¿Listo, muchachos? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes han realizado esos diagramitas, como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, es algo así. Lo que es el diagrama de entidad-relación es como un diagramita de flujo de información, y las líneas que define lo que relaciona una entidad con la otra, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Vamos bien ahí. Han alcanzado también a guiarse, porque la idea, muchachos, es que también lo que yo suba en el Facebook también les comparta acá en el chat de acá, también lo que o sea, ustedes traten de revisar, ¿sí? De repasar un poco, ¿sí? Que pues el colegio se establece una norma de que no se les deja para la casa, sino solamente se realice la actividad en clase. De todas maneras, la cuestión de la informática, incluso hasta que el que va a estudiar una técnica y una superior, o sea, después que se gradúen, el que no practique, muchachos, en realidad no aprende la informática realmente, ¿sí? O sea, si no practican en casa, la materia informática es muy importante y tiene mucha salida, ¿sí? Sin embargo, pues no contradigo el reglamento del colegio, ¿sí? De que pues ustedes lo que alcancen a aprender y lo que yo les alcance a explicar y a realizar en la misma hora de clase. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿tienen alguna pregunta o les afianzo más digamos, con respecto para poder hacer este modelo de entidad-relación? Ya les escribo acá en el chat del Meet, ¿sí? Que es en sí lo que van a estar realizando ahora. Igual yo lo único que necesito, muchachos, es que me realicen como el diagramita así, con los atributos los crean con círculos, pero en ramificaciones del rectángulo, ¿sí? Y me determinen un atributo clave, ¿sí? ¿Qué es un atributo clave? Venga, les explico, que me faltó ese detalle por explicarle. El atributo clave es como decir una llave primaria en base de datos. Eso ustedes lo van a ver en el sistema manejador de base de datos, que es Access, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a hacer el diseño, ¿sí? Porque primero se hace el diseño de las tablas, después se plasman las relaciones, la cardinalidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Esas relaciones son esas líneas que, por ejemplo, une con la otra relación, o sea, une una relación. Por ejemplo, un estudiante tiene varios profesores, ¿sí? Un profesor dicta clase a varios estudiantes. ¿Por qué? Porque lo realiza varios cursos, ¿sí? Y ustedes deben establecer cuál es como el énfasis más profundo
con respecto a la forma de relacionarse esos objetos o esas entidades, ¿sí? Por eso está la videoguía. La videoguía les indica bien en concreto como en profundidad lo que les estoy explicando, ¿sí? Porque hay que, ¿qué pasa? Ahí les representa a ustedes de manera gráfica todo esto, ¿sí? Ahora les envío por el interno, ¿sí? Por el WhatsApp interno, gráficas de cómo va quedando paso a paso un modelo entidad-relación, ¿sí? Y las aplicaciones que ustedes pueden utilizar pueden ser el mismo Access, ¿sí? Porque ese lo vamos a estar manejando ya, digamos, después que vengan en vacaciones, la parte práctica, ¿sí? Desde el diseño de tablas, las relaciones, y después ejerceremos las consultas, ¿sí? Plasmaremos lo que es las consultas en Access, ¿sí? Entonces, ¿qué les ayuda a usted una base de datos? Además de administrar y almacenar los datos de información y organizarlos, ¿sí? Les da integridad y seguridad en la misma información, ¿sí? En los datos de la información. Entonces, eso es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? Vuelvo y les recuerdo el concepto de base de datos, y qué realiza, ¿sí? ¿Qué beneficio tiene la base de datos? Les da, es ese sistema, ¿sí? Que les ayuda a almacenar datos de información, administrarlos, ¿sí? ¿Administrar qué es? Es velar, ¿sí? Que estén bien organizados esos datos, ¿sí? Organizados por registros, ¿sí? Y almacenados de manera íntegra, ¿sí? Integralmente y segura, ¿sí? Que es más, cuando una persona, un usuario, por ejemplo, puede ser alguno de ustedes, ¿sí? Un usuario puede ser hasta un administrador o una persona que va a ingresar a un sistema, ese es el usuario, ¿sí? Ingresa al sistema, tenga unas validaciones, ¿sí? O unas restricciones, o sea que no cualquiera puede ingresar a esa base de datos, ¿sí? Al final se les va a establecer, o sea, cuando ustedes terminen de hacer un proyecto de base de datos conmigo, se les va a enseñar, o sea, yo les voy a enseñar la forma de establecer una contraseña de seguridad para que solamente tenga usuarios autorizados, ¿sí? Entonces, el acceso va a ser tan restringido que solamente va a acceder ciertos usuarios autorizados a ese sistema, muchachos. ¿Listo? ¿Van entendiendo hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Han entendido? Bueno. Yo, profe. Listo. Cuéntame. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Discúlpame. Yo, Laura. Listo, Laura. ¿Qué preguntas tienes, por favor? En sí, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer, profe? Es el modelo entidad-relación que... Profe, creo que silenciaste el micrófono. Sí, discúlpame. Es el modelo entidad-relación que vemos acá, que les escribí aquí en el interno, ¿sí? Aquí y ahí en el interno del WhatsApp. Es que ahorita cuando le intenté enviar el link, aquí se desconecta de los datos, de cómo es conectado acá el celular con el sistema acá, con el módem, ¿sí? Acá falla también la internet, muchachos, así como les falla a ustedes, a mí también me falla a veces, ¿sí? Y quizás por eso el profesor Alfredo que me estaba dirigiendo dice que debe quedar azul, pero ya quedó azul. Era que no llegaba, era por los datos, muchachos. Listo. Bueno. Listo, muchachos. Ya veo que ya ingresaron más muchachos. Bueno. Listo. Bueno. Listo. Discúlpame, Laura. Sí, aquí les voy a escribir aquí es modelo entidad relación de educativo, ¿listo? O de registro de notas.
académico. Se van a guiar de ahí mismo, de los modelos entidad relación que les voy a enviar ahora por el interno, ¿listo?